Bienvenidos y bienvenidas estudiantes de noveno grado. Vamos a estudiar la página 164, clase 1.3 de la unidad número 8, varianza para datos no agrupados. El problema inicial nos dice que las desviaciones con respecto a la media pueden resultar complicadas de interpretar debido al signo negativo en alguna de ellas y cuando se tienen muchos datos. En las tablas que se muestran acá aparecen las desviaciones respecto a la media de los datos según la clase anterior, es decir, lo que obtuvimos en dichas clases. En el literal A se nos pide que calculemos el cuadrado de cada una de esas desviaciones con respecto a su media. Y en el literal B que calculemos la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones del literal anterior. Nos dice que esa media aritmética la vamos a simbolizar con este símbolo, valga la redundancia, donde es la letra griega sigma. Intenta resolverlo y cuando ya lo hayas resuelto, compara los resultados propuestos en este video. Ahora que ya lo intentaste resolver, veamos cómo resolvemos en el caso del literal A. Como nos piden calcular los cuadrados de las desviaciones y ya tenemos dichas desviaciones, entonces agregamos de manera estratégica una tercera columna en cada uno de ellos, ¿verdad? Tanto en la de residencial 1 como en la residencial 2. Entonces, tomando el resultado de esta resta, lo elevamos al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado 1, 0 al cuadrado 0, menos 1 al cuadrado 1 y 5 al cuadrado 25. Y ahí tendríamos en el caso de residencial 1. Hacemos lo mismo para la residencial 2. Observemos que cada uno de los datos que ya tenía solo lo elevamos al cuadrado y elevarlo al cuadrado significa multiplicarlo por el mismo valor. En el literal B nos pedían calcular la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones del literal anterior, el cual vamos a utilizar este símbolo que es sigma al cuadrado y vamos a tener 1 más 4 más 1 más 0 más 1 más 25 sobre 6. 32 entre 6 igual a 5.33. Eso para la residencial 1. Para la residencial 2 vamos sumando cada uno de ellos y esto nos da 10 entre 7 igual a 1.43. La medida sigma al cuadrado va a servir para calcular la dispersión de los datos con respecto a su media. Es decir que la desviación significa la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones con respecto a esa media. Podemos observar que cuando mayor sea las desviaciones respecto a la media, mayor es sigma al cuadrado y por consiguiente van a estar más dispersos los datos. Observamos que la sigma al cuadrado en la residencial 1 se ve afectada por la desviación del último dato cuadrado, que es 25, dando como resultado que sea mayor el sigma en la residencia a la que se obtiene en la residencial 2. Entonces decimos que en la residencial 1 los datos se encuentran más dispersos. En conclusión, vamos a decir que a la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones le vamos a llamar varianza, denotado por este símbolo que se lee sigma al cuadrado y se calcula mediante la siguiente igualdad: suma de los cuadrados de las desviaciones entre el número de datos, que simbólicamente lo vamos a tener escrito de esta forma: sigma al cuadrado igual a la sumatoria de los x menos mu al cuadrado sobre n. N en este caso es el total de datos, mu va a ser la media aritmética de la serie de datos. En el problema inicial pudimos observar que la varianza de la serie de datos en la residencial 1 es 5.33 y en la serie de datos de la residencial 2 es 1.43. Como esta medida es sensible a cada uno de los datos de la serie, la varianza revela aspectos en la dispersión que no refleja el rango, porque en el rango solo me dice de dónde a dónde están distribuidos los datos. Cuanto mayor sea la varianza, más dispersos se encontrarán los datos con respecto a su media aritmética, y puede recurrirse a la mediana como dato representativo de la distribución. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. En este caso lo que tienes que hacer es completar las tablas donde se representan
series de datos no agrupados de la clase anterior. En este caso, lo que tienes que hacer es tomar de referencia los ejercicios que hiciste en la clase anterior y con base a esos resultados calcular los cuadrados y luego calculamos la media aritmética de las diferencias de esos cuadrados, de esas divisiones al cuadrado en cada uno de los casos. Completa cada una de las tablas, calcula la varianza, con base en ella justifica en cuál serie los datos se encuentran más dispersos, compáralo con el resultado obtenido en la clase anterior. Resolver el literal C según lo que habíamos hecho en la clase anterior. Entonces teníamos estos resultados. Ahora estos resultados los voy a elevar al cuadrado. Decimos entonces 6 al cuadrado, 36, menos 4 al cuadrado, 16, recordemos que no importa el signo, menos 1 al cuadrado, 1, 1 al cuadrado también es 1, y menos 2 al cuadrado es 4. Ahora lo que hacemos es calcular la media aritmética de estos datos. Por ejemplo, sumamos 36 más 16, ustedes lo pueden hacer en una calculadora, eso les da igual a 52 más 1, 53 más 1, 54 más 4, 58 y luego lo dividimos por 5, es decir que me va a dar 58 entre 5. Podemos hacer nuevamente la suma para corroborar. 6 más 6, 12, 13, 14, 18, llevo una y si da 58 entre 5. Esto va a ser equivalente a tener, también tenemos que hacerlo en calculadora para que nos dé un dato exacto. Entonces vamos a tener que la desviación va a ser, bueno, la varianza en este caso va a ser 11.6. Luego que ya resolviste los ejercicios en el libro de texto, ubícate en este caso en la página 170 y resuelve los problemas que se te plantean donde debes aplicar lo aprendido en la clase. Espero que las orientaciones sean de mucha utilidad y hasta un próximo video.